tengo fechas para recordar. Mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío mejor no nacer, las de calor se escogen, matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Nos tildan de ladrones, maricas, paloperos, y ellos sumergieron a un país entero, pues así se roban más dinero. Hola, ¿cómo están? Me pidieron que hable un poco, que haga un pequeño análisis, una opinión sobre el discurso de nuestro presidente en Davos. La verdad que no lo iba a hacer porque ha tenido tanta difusión y hasta los medios que le son amigables, digamos, al presidente, también lo destrozaron. Hablaron de papelón, hablaron de vergüenza, hablaron de atraso. Y es esto, no voy a decir nada nuevo, como muchos oyentes de la radio me pidieron que hable sobre el tema, aquí estoy, pero es difícil poder analizar el discurso de una persona psiquiátrica, de una persona que está desequilibrada. No son inventos míos, yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy neurólogo, no soy nada de eso, no estoy, como hace otro periodista, no estoy diagnosticando a la distancia. Solo estoy reproduciendo lo que dice el propio presidente, que él llegó a la política porque Dios se lo pidió a través de Conan. ¿Quién es Conan? ¿El bárbaro? No, su perro muerto y clonado. A través del fantasma de Conan, Dios le pidió que él se meta en la política para salvar a la Argentina. Entonces, ya a partir de ahí, ¿cómo hacemos para tomar seriamente estas cuestiones? ¿No? Entonces, primero hay que desmitificar un poco. ¿Qué es Davos? Davos es una reunión de jefes de Estado. No, nada de eso. Es un foro económico mundial organizado por grandes empresarios donde invitan, claro, a muchos presidentes, a muchas personalidades de la política y del mundo económico. Milei es un loco que se ha hecho conocido por las barbaridades que dice, y yo digo que son barbaridades porque no sabe nada de economía. Milei tiene una estrategia muy rudimentaria. Quienes sabemos un poquito, porque hay que saber un poquito de economía, yo sé un poquito de economía, nada más, nos damos cuenta enseguida que Milei no sabe. Por eso utiliza un recurso muy adolescente. Si ustedes se van a buscar archivos de 1, 2, 3, 4 años para atrás, cuando empieza a aparecer en la televisión este monigote, se van a dar cuenta que utiliza una estrategia casi adolescente, esa que nosotros usábamos, los que somos viejos, cuando nos llamaban a dar un oral en el colegio, decíamos, bueno, vamos a hablar, cualquier pavada a ver si pasa. Y Milei hace eso. Milei cuando te habla de algo, te dice, sí, porque dice, como dice Malthus, Rohr, Barbet, y te tira 15 nombres seguidos, y vos te quedás, ¡guau! ¿Cómo sabe? Es una aplanadora. No es ninguna aplanadora y no sabe nada. Primero porque todos los nombres que tira son de un solo equipo. Entonces yo, hincha de Boca, te puedo nombrar un montón de alineaciones de Boca, te puedo nombrar 100 nombres de jugadores de Boca seguidos sin parar. Y vos decís, ¡ay! ¿Cómo sabe de fútbol? No, sé de Boca. Entonces Milei sabe una parte de la economía, Milei sabe del liberalismo económico. Eso no es saber economía. Eso no es saber economía. ¿Sí? Vuelvo al fútbol. Si yo sé cuándo es gol, cuándo es penal y cuándo es lateral, no significa que yo sepa de fútbol o que yo sepa el reglamento de fútbol. ¿Sí? Esto en primera medida como para tener claro de lo que vamos a hablar. Para no sorprendernos, digo, el tipo es un psicópata, el tipo es un paciente psiquiátrico, ¿sí? Llega con un mensaje mesiánico, a él se lo pidió Dios, a mí
Lejos, esto es una opinión muy particular, lejos de preocuparme, me asusta directamente que un tipo así sea presidente, ¿sí? Está loco, está loco. Bueno, vamos a Davos, nos tomamos un avioncito, nos vamos a Davos, el tipo llega, va a hablar, tarda 10, 15 segundos en arrancar porque acomoda 2 veces los micrófonos, acomoda los papeles. Yo, después de haber vivido a cierta presidente, ¿sí? Que no leía nunca y que en sus últimos discursos cuando leía era para dar algún dato puntual, pero que podía estar 2 horas, 3 horas, 2 horas hablando sin leer. Yo, ya cuando un político me lee algo, ya, bueno, ya como me da desconfianza, ¿no? Porque digo, qué sé yo, ¿habrá escrito él? Bueno. Entonces tarda unos segundos en acomodar los micrófonos y lo primero que dice, sin ponerse colorado, dice, estoy acá para decirles que Occidente está en peligro porque los que deben defender los valores de Occidente están cooptados por una visión que conduce al socialismo. Y el socialismo, el colectivismo, conduce a la pobreza. La primera cosa que a mí se me ocurriría, si yo estoy sentado ahí, soy un empresario y estoy sentado ahí escuchando a un fulano que me dice, yo vengo a decirles que Occidente está en peligro, lo primero que se me ocurre preguntarle es, ¿quién carajo sos? Porque Occidente está en peligro, ¿peligro de qué? Claro, peligro del socialismo. Y entonces dice, en las últimas décadas, los líderes del mundo occidental han abandonado las ideas de la libertad, ¿sí? Por distintas versiones del colectivismo. Entonces, acá hay que hacer varios análisis. Primero, el tipo atrasa 60 años, está parado en finales de la década del 50, principios de los 60, tope máximo de la Guerra Fría, ¿sí? Donde hay que cuidar Occidente del avance del comunismo. Estamos hablando otra vez de la Escuela de las Américas, estamos hablando de la doctrina de seguridad nacional, estamos discutiendo otra vez esas cosas que ya se han discutido, ¿sí? El enemigo está adentro, es el comunismo. Y entonces este personaje les advierte a los líderes del mundo que él viene acá para decirles que Occidente está en peligro. Entonces, a ver, ¿cuáles son los líderes del mundo que en las últimas décadas, ¿cuáles son las últimas? Tomamos 4 décadas, 40 años, ¿sí? O sea, desde 1980, bien. ¿Ronald Reagan conducía al socialismo? ¿Bush padre? ¿Bush hijo? ¿Clinton? ¿Obama? ¿Trump? Conduce al socialismo. Digo, son los líderes de uno de los países más importantes, nos guste o no, de Occidente. Vamos para Inglaterra. Thatcher conducía al socialismo. Johnson, el indio que está ahora, conduce al socialismo. La que duró, que ni me acuerdo el nombre, en Inglaterra, 45 días creo que duró y renunció, que era también súper liberal, conducía al socialismo. ¿En dónde? ¿En Francia se conducía al socialismo? ¿En Italia? ¿En España? ¿Con qué? ¿Con Franco? ¿Con quién? ¿Con quién se conduce al socialismo? ¿Cuál es el socialismo español? El colectivismo español. A ver, si podemos entrar un poquito en esta lógica. El tipo dice, en las últimas décadas, los líderes del mundo occidental, y estoy tirando países del denominado primer mundo, ¿sí? Entonces digo, ¿cuál es la conducción que él viene a salvar y que estuvo orientada hacia el socialismo? ¿Cuáles son esos países del occidente, ¿sí?, que habían
perdido el rumbo y se estaban yendo hacia el socialismo colectivista y que lo único que hacía era aumentar la pobreza. No lo dice como todo, cuando habla Milei habla y no dice nada. No dice nada. Y todavía no llegué a la parte de los errores, garrafales errores. Estamos diciendo que el tipo se arroga una situación que no existe. A ver, campeón, el comunismo perdió en 1989 cuando cayó el muro de Berlín. Lo que quedará será gente que define un sistema económico u otro. Pero ese mundo dividido en dos, entre Oriente y Occidente, ya no existe más. Digo, aparte, ¿no? Si uno de los principales productores de bienes y servicios del mundo es China, y está, digamos, en Oriente, ¿por qué lo dejas afuera? ¿Por qué no salvar a los chinos de la garra terrible del comunismo? O sea, no tiene sentido lo que dice. Finalmente, para redondear esta primera parte, está tan atrasado, pero tan atrasado, que está obviando la globalización. Javier Gerardo, desde la década del 90, con la explosión de Internet, hoy yo puedo estar en la ciudad de Buenos Aires, tener una empresa cuya administración esté en Ámsterdam y tener plantas productivas Costa de Marfil, ¿sí?, y en Tailandia. Y yo manejo toda esa planta, toda esa gran empresa la manejo desde Buenos Aires, gracias a Internet, y eso se llama globalización, amiguito. Y si no, recordá los discursos de tu amigo Trump, cuando les decía a Nike, cuando le decía a Ford, que si no traían otra vez las fábricas a Estados Unidos, les iba a prohibir la entrada de productos, porque Ford produce en México, Nike produce en Tailandia o en China, porque la mano de obra es más barata. Ese es el modelo que defiende él. Ahora, sigo. Entonces, quedamos que atrasa 60 años, ¿no? Esto está clarísimo. Dice, estoy acá para decirles que el colectivismo, ¿sí?, es la causa de los problemas del mundo. Bueno. O sea que la culpa de todos los problemas del mundo la tiene Marx. Habla de una obsesión, ¿sí? Habla de está obsesionado con el comunismo. Dice, nadie mejor que los argentinos, dice él, para dar testimonio de estas versiones. ¿Cuándo, en qué momento la Argentina fue gobernada por comunistas? Ni siquiera comunistas. ¿Cuándo la Argentina fue gobernada por socialistas? ¿Cuándo? Que alguien venga y me diga en qué momento la Argentina fue gobernada por socialistas, como para poder dar testimonio de lo terrible que es un modelo socialista. Entonces, si él iguala, por ejemplo, un modelo populista, como puede ser el peronista, un modelo nacional y popular, con el socialismo, con el comunismo, no sabe nada de peronismo. ¿Cómo Perón, un tipo que era militar, va a ser comunista? ¿Cómo Perón, un tipo militar surgido prácticamente en la posguerra, ¿sí?, con el mundo bipolar, el mundo dividido en dos, va a ser comunista? Es no entender nada, es no saber nada. Ni siquiera haber escuchado alguna vez hablar de la tercera posición. Ni jamás haber escuchado el cantito en un documental, en algo, ni yanquis, ni marxistas, peronistas. Y el tipo habla de que los argentinos tenemos experiencia. ¿En qué? Si tenemos experiencia, es en los modelos liberales, capitalistas, neoliberales. En eso sí tenemos vastas experiencias. Y arranca después con una serie de errores históricos para, yo diría, ponerse orgulloso de su ignorancia. Dice, en 1860,
Argentina adopta el modelo de la libertad. Vaya, amiguito, ¿qué modelo de la libertad va a adoptar? En 1860, el modelo de la libertad que se hablaba en ese momento, no es el modelo de la libertad del cual estás hablando vos ahora. Es bien diferente el modelo ese. Es más, hasta te diría que no tiene absolutamente nada que ver. Pero ni un poquito tiene que ver esa libertad con el modelo liberal de que estás hablando vos. Y dice que a partir de ese modelo, 1860 estamos hablando de la conformación del país como tal, Buenos Aires entra en la Unión, todo eso, ¿no? Todavía eso, la Patagonia te la debo, ¿no? Era un desierto. Pero digamos, era la conformación más o menos definitiva del país, con el final de todas las guerras civiles. Todos juramos la Constitución, somos todos amigos, todos felices. Bien. Y dice, a partir de ahí, de 1860, Milei dice, en Davos, se lo dice al mundo, en 35 años fuimos la primer potencia mundial. Claro, esto, para analizarlo, cuando dice, bueno, Argentina, la primer potencia mundial, bueno, claramente, unos 5 o 10 minutos, que los ingleses y los franceses, por ejemplo, dejen de cagarse de risa. Bueno, empiezan a reírse, le damos 10 minutos para que se rían de nosotros, entonces lo que tenemos que hacer es entender un poquito de lo que está hablando Milei. Milei dice que la Argentina era el primer país del mundo basado en el Producto Bruto Interno y en el ingreso per cápita que eso daba. Muy bien. ¿Qué es el Producto Bruto Interno? ¿Qué es el ingreso per cápita? Porque por ahí puede resultar un poquito, no sé, confuso. El Producto Bruto Interno es la sumatoria, los valores, la sumatoria de todos los valores de los bienes y servicios producidos en el país en el plazo de un año. Todo lo que se produce en el país. Y el ingreso per cápita es, digamos, ese PBI neteado de la riqueza que queda en el país, de la ganancia neta, dividido la cantidad de habitantes. ¿Cuántos habitantes tenía Argentina? 15 millones, 20 millones. Era una época de gran volumen de exportación, obviamente del productos agrícolas, ganaderos, ¿sí? Entonces, eso iba a dar un Producto Bruto Interno bastante elevado, ¿sí? Recordemos etapas como La Bella Época, Manteca al Techo, hay un montón de películas que ilustran este tipo de situaciones, y entonces eso daba un Producto Bruto Interno bastante elevado, dividido pocos habitantes, daba un ingreso per cápita alto. Ahora, el ingreso per cápita no sirve para nada. El ingreso per cápita es un dato estadístico nada más. El ingreso per cápita, ¿sí?, divide la riqueza total de un país dividido la cantidad total de habitantes. O sea que según el ingreso per cápita, si te dice que el ingreso per cápita de la Argentina en 1905, ponele, era de $1.000, significa que cada argentino tiene una renta, tiene un ingreso de $1.000, incluyendo los que nacieron ese año y que no trabajan. Entonces, ¿cómo hacen para...? Es un dato estadístico, y la estadística es esa ciencia, nunca se olviden, o esa técnica, no sé, que dice que si hay 4 personas y 2 pollos, cada persona se comió medio pollo. Y nosotros sabemos muy bien que no siempre es así. Entonces, acá está el primer error histórico de Milei. Decir que Argentina era potencia basado en el ingreso per cápita que tenían los argentinos en ese momento es un dato estadístico, pero además es desconocer a Inglaterra, a Francia como potencias económicas en ese momento. Es desconocer, y durante los años venideros, yo les diría 25, 30 años más, la dependencia económica que traía Argentina desde el siglo pasado, ¿sí?, estoy hablando desde el siglo XIX, y durante 30, 40 años más, digamos hasta 1940, 1930, ponele, 30, 40, la dependencia económica que Argentina tenía de Inglaterra. Como para decir que Argentina era la primer potencia mundial.
un escándalo, una vergüenza, un alarde de ignorancia absoluta. Y sigue, no conforme con eso, dice que el colectivismo, ¿sí? En los últimos 100 años empobreció a todos, a los argentinos. Yo no sé dónde hay 100 años de política colectivista en la Argentina. Desde 1905, que es la fecha que él pone de referencia, dice, empieza hablando de 1860, dice en los 35 años más, ¿sí? Habla de 1895, vamos a darle que se equivocó, 10 años más, 1905. Yo no sé, en el siglo XX, ¿dónde Argentina tiene 100 años de colectivismo, de política colectivista? Está desequilibrado, está mal, piensa que todos son tan brutos como él, y entonces puede decir cualquier cosa y se lo van a creer. Habla también, ahí sin ponerse colorado, que el capitalismo de libre empresa, ¿sí? Termina con la pobreza y es un sistema, ¿sí? Moralmente deseable. Bueno, acá ya nos tapa el agua. Porque entonces, a ver, todas las imágenes que nosotros vemos de gente pobre en Estados Unidos, por ejemplo, ¿son mentiras? Todas las imágenes de gente pobre que nosotros vemos en Inglaterra, o todas las protestas que nosotros vemos en Inglaterra de trabajadores, o en Francia de trabajadores, ¿qué son? ¿Son colectivistas en Francia, en Inglaterra? ¿En Alemania son colectivistas ahora? ¿En Estados Unidos son colectivistas? Porque digo, si el capitalismo de empresa, de libre empresa, es lo que termina con la pobreza, ¿cómo puede ser que no hayan terminado con la pobreza en esos países? ¿Cómo puede ser que en esos países haya pobres? ¿Sí? Lo de moralmente deseable, bueno, lo dejo, es como cuando dijo que los libertarios eran estéticamente superiores. Bueno, está bien, si con la papada que tenés es más grande tu papada que mi panza. Entonces ya a partir de ahí tu concepto de estética es sumamente discutible y no voy a perder un segundo hablando de eso. Sigue con su alarde de ignorancia y dice, desde el año cero tomado por una creencia religiosa, hasta el año 1800, el PBI, Producto Bruto Interno Mundial, o sea, el valor de todos los bienes y servicios producidos en un año, fue constante, ¿sí? O sea, fue siempre igual. Para Milei, el valor de las cosas que se producían, o sea, las cosas que se producían en el año 4 después de Cristo, tenían el mismo valor que en el año 100 después de Cristo, que en el año 1200 después de Cristo, que en el año 1800 después de Cristo, porque ahí hace el corte. Entonces dice que se dispara a partir de 1800, ¿sí? Con solo una pequeña excepción, que es el descubrimiento de América, claro, porque ahí se debe haber avivado, con toda la que se afanaron de acá, dice, no puede ser que el Producto Bruto Interno sea el mismo, porque a ver, cuando después del descubrimiento de América, España se llevó tanto oro, tanta plata de acá, que tuvo una inflación que los dejó culo para el noroeste. Entonces dice, pará, la tengo que arreglar un poco. Dice, no, hay una excepción. Está desconociendo todo tipo de pequeño avance tecnológico, ¿sí? Pequeño avance tecnológico, porque es cierto que la humanidad tecnológicamente ha avanzado más, digamos, durante el siglo XX que durante toda su historia, tecnológicamente hablando. Pero hay cuestiones para analizar, ¿no? Porque, por ejemplo, antes del año 1800, allá, por Inglaterra, por el año 1760, más o menos, se da una cosita, una pavadita, una pequeñez, pero que vale tenerla en cuenta, que es el inicio de la revolución industrial, ¿sí? Alguien dijo, a ver, vamos a hervir agua, el agua se evapora, el vapor puede mover algo, a ver la presión del vapor, qué sé yo, inventaron boludeces los ingleses con eso, una máquina que sobre rieles podía empujar cosas, inventaron el ferrocarril, nada, boludeces, nada como para tener en cuenta. Por eso Milei dice que no, hasta 1800 no pasó nada, el Producto Bruto Interno del mundo era constante, era siempre igual, la imprenta no cambió nada en el mundo, no cambió absolutamente nada. La revolución industrial para Milei empieza en 1800 o en 1850,
¿sí? El telar mecánico, la máquina de vapor. Luego ya sí, en el siglo XIX, la electricidad, a principios del siglo XIX, la electricidad como fuerza generadora, ¿no? Como fuerza motriz. Es un canto, es una oda a la ignorancia. Pero fíjense, porque yo, como siempre digo, nunca me crean. Tomen todos estos temas que yo les estoy mencionando, ustedes fíjense, a ver, ¿cuándo fue la revolución industrial? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió en el mundo la máquina de vapor? ¿El telar mecánico? Fíjense, investiguen en qué años y se van a dar cuenta lo que yo les estoy diciendo. Pero no me crean una palabra. Tomen los temas, investiguenlos ustedes y después verán si tengo razón o no en lo que les estoy contando. Bueno, dice que entre 1900 y 1950 el PBI crece, ¡pum!, que tiene la forma de un palo de hockey. Es un imbécil porque entre 1900 y 1950 se dan unos cambios tecnológicos tremendos. Como por ejemplo, la expansión de una invención, una pelotudez, una cosita chiquita, algo que se llamaba automóvil, ¿sí? El automóvil y todas sus versiones adaptadas a distintas cosas, porque no es lo mismo sembrar un campo, como hacía Charles Ingalls, empujando el caballo y el arado así, que con un arado, que es un auto, ¿no? Un camión, una máquina, que te va arando la tierra, tardás menos, y si tenés más extensiones de tierra, ¿sí? Entonces, está desconociendo el avance tecnológico. El Producto Bruto Interno crece, el Producto Bruto Interno mundial, la cantidad de riqueza mundial crece, no por el modelo capitalista en sí, sino por la tecnología que hay, que se empieza a desarrollar en el siglo XX. Y dice que llega a su tope máximo entre 1950 y el año 2000. Es un imbécil a prueba de balas, ¿sí? Y termina diciendo que esto ha llevado al 5% de la población, ha reducido la pobreza mundial al 5%. Los números que tiene Milei, él solo los puede explicar y él solo los puede entender, porque son esos números como el 15.000% de inflación. Yo le di vueltas, hice cuentas, nunca llegué al 15.000% de inflación, no sé qué número toma. No, la verdad que no sé. Sí, sé que toma una copia del discurso dicho por Martínez de Oz en 1976, pero Martínez de Oz hablaba de el 17.000%. Y como Milei es un plagiador serial, de hecho hay autores españoles que dicen que han tomado literalmente cosas de sus libros, capaz que dijo no voy a ser tan literal y le bajó 2.000 de onda. La verdad que yo, con lo poquitito que sé de economía, no puedo llegar nunca al 15.000% de inflación anual. No, la verdad que no, porque eso me tendría que dar, no sé, un promedio del 1.000% mensual o 1.000 y pico mensual. La verdad que no sé cómo llega. No sé cómo llega a ese 1.000 y pico mensual. Tuvimos una inflación de 1.000% en 4 años. Digo, él capaz que proyecta, bueno, dice 1.000 durante 10 años más. Ah, debe ser eso, porque vieron que él dice que con su plan de gobierno en 35 años somos más grandes que Estados Unidos, más poderosos que Estados Unidos. Capaz que él decía que si Alberto se quedaba 35 años seguidos gobernando, con ese nivel de inflación íbamos a llegar a un 15.000% de inflación para el año 2059, por ahí. Sería. No, es difícil entenderlo, ¿eh? Cuesta. Yo, miren que hago esfuerzos, pero cuesta. Bueno, acusa que el colectivismo, el comunismo, el socialismo, a él le gusta decirle colectivismo, se dice que es altruista, pero con la ajena. Y tiró así literalmente con la ajena. Yo me imagino que en Davos, los empresarios internacionales que lo estaban viendo se habrán quedado mirándolo diciendo, ¿qué está hablando? ¿Con la ajena? ¿Qué es eso? Bueno, y finalmente también una de sus frases de campaña que dice que la justicia social no es justa porque el Estado te saca
para hacer la justicia social te saca plata a través de los impuestos, y quién puede decir que paga los impuestos de manera voluntaria. Y no, imbécil, por eso son impuestos, es una imposición, si no sería una colaboración, una contribución, no un impuesto. No sabe de economía, no sabe de historia y evidentemente tampoco sabe de lengua. Yo no sé dónde estudió Milei. Él dice que estudió, que tiene posgrado. Yo digo, en este país se le ha pedido que muestre el título a tantas personas que a uno más no costaría, ¿no? Yo empezaría por pedirle el título del secundario, a ver si es cierto que lo terminó. Fíjense hasta qué punto, ¿no? Él habla siempre de que el Estado, esta cosa tremenda, de que el Estado se mete y que la nuestra, la ajena. Y yo les traigo un recuerdo. ¿Se acuerdan del debate de candidatos a vicepresidentes que hacía TN? Entonces me acuerdo que Victoria Villarruel, en el debate de vices, le dice a Agustín Rossi que estuvo en un pueblito de Salta de Jujuy, no me acuerdo dónde, en un pueblito chiquito de Salta de Jujuy, que ahí AISA no llegaba, que no había agua potable. ¿Y por qué AISA no llega? Porque es del Estado, corrupto. Y yo le preguntaría a Villarruel, Rossi estuvo muy limitado, él es limitado en algunos aspectos, yo le hubiera preguntado, ¿y si es un pueblito tan chiquito, qué te hace suponer que una empresa privada vería un negocio ahí? ¿Qué te hace suponer? Digo, porque sabemos que hay lugares donde no hay luz eléctrica. Sabemos que hay lugares que la luz eléctrica no existe, no llega, y sin embargo Edesur y Edenor son privadas desde el año 92, 93. ¿No? Digo, entonces, ¿qué te hace suponer a vos que una empresa privada va a ver un negocio en un pueblito chiquito de poquitos habitantes, de 1000 habitantes, como para invertir una fortuna de plata y llevar agua potable ahí, cobrarles a guías, y que según los recursos que tengan esas personas van a estar en condiciones de pagarle? Porque este es el análisis que hace la empresa, no es el análisis que hace el Estado. Cuando un Estado presente lleva un servicio a un lugar, lo que está haciendo es llevar un servicio, no está viendo si es negocio. Una empresa privada sí va a decir, bueno, yo tengo que invertir esto, a mí me dejan cobrarles esto, bueno, ¿en cuánto tiempo recupero la inversión? ¿En cuánto tiempo hago la ganancia? ¿Y esta gente está en condiciones de pagarme? Pregunto, ¿por qué Edesur, Edenor no llevan electricidad, o las empresas privadas de electricidad que hay en la Argentina? ¿Por qué no llevan al impenetrable chaqueño? ¿Por qué no llevan ahí? No le llevan ahí a los Cuom, a los Tobas. ¿Por qué no le llevan electricidad? Entonces es una chicana muy estúpida la de Villarruel, casi tan estúpida como ella. Empieza a cerrar su derroche de ignorancia diciendo: el empresario exitoso es un benefactor social que no se queda con la riqueza ajena, es un héroe, dice. Bueno, acá hay varias cosas, ¿no?, para analizar, porque digo, esos empresarios exitosos a los que él se refiere y que habla de el 1900 en adelante, por ejemplo, en la Argentina tenemos dos hechos hermosos de empresarios exitosos que son héroes, que no se quedan con la ajena y que son sobre todo benefactores sociales. Yo los invito a ver la película La Patagonia Rebelde, o a leer el libro, o a leer los hechos de lo que se conoció como la Patagonia Trágica, entre el año 1920 y 1922, donde los peones rurales pedían cosas tremendas, ¿no? Entre ellas un paquete de velas y que las instrucciones del botiquín de primeros auxilios estén en castellano y no en inglés, entre otras cosas. Recuerden, no me crean, investiguen. Patagonia Trágica. O vean la película, lean el libro La Patagonia Rebelde, ahí van a tener una idea. Otra cosa, otro pequeño hecho insignificante de estos benefactores sociales es lo que se conoció como la Semana Trágica en enero de 1919, donde a los trabajadores de los talleres Bacena los recontracagaron a tiros. Y entonces son benefactores sociales. ¿Sí?
claro, son benefactores sociales porque generan ganancia, claro, pero ¿cómo generan la ganancia? Porque a ver. Acá uno puede hablar de anarcoliberalismo, anarcocapitalismo, pero todo nace, ¿sí? Esto como siguiendo la ley de Milei, todos venimos de Adán y Eva, ¿sí? Entonces, no puede haber anarcocapitalismo sin Adam Smith y David Ricardo, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a poner las cosas claras. No puede haber neomarxismo, como dice Milei, o neocomunismo, colectivismo, las pavadas que, si no hablamos de Marx, ¿sí? No podemos hablar de socialismo si no hablamos de determinados autores que fueron los que crearon la teoría socialista. Y de ahí Marx toma para hacer su evolución hacia el comunismo. Entonces, las cosas bien claras, y tanto Marx como David Ricardo, como Adam Smith, van a coincidir y van a tomar al trabajo como la medida universal y más exacta para asignarle valor a las cosas. ¿Sí? Las cosas valen por el trabajo que tienen incorporado, no por la ley de oferta y demanda. Las cosas después pueden alcanzar un precio final por la ley de oferta y demanda, pero el origen del valor, vos no ponés algo en el mercado de Milei con valor cero, y entonces después llega a los 4 millones de pesos por la ley de oferta y demanda. No hay ningún bien, no hay ningún servicio, no hay ningún producto en el mundo que entre al mercado con valor cero. ¿Por qué? Muy sencillo, no puede tener valor cero porque el empresario tiene costos. Fabricarlo genera un costo, entonces vos mínimamente te tenés que asegurar salvar el costo, entonces va a entrar con un valor determinado. Y ese valor original, ese valor origen va a estar dado por el valor del trabajo que tiene incorporado el bien, más un porcentaje de ganancia que el empresario decide libremente. Ahí sí, si querés, te tomo el libre juego de oferta y la demanda, donde si yo quiero venderte un par de anteojos a 470.000 pesos, no se lo voy a vender a nadie. Pero en cambio, si el par de anteojos lo vendo a 4, 5, 6.000 pesos, por ahí sí lo vendo y lo vendo mucho. ¿Sí? Entonces, el empresario no es un benefactor. El empresario busca plata y el empresario, claro, no se queda con plata de los demás, se queda con el trabajo de los demás. Y esto ya desde la revolución industrial, porque el artesano, el que producía artesanalmente las cosas, y no puede competir con la fábrica, ¿sí? No puede competir porque, claro, él tarda más y le sale más caro, mientras que la fábrica, teniendo una máquina, le sale más barato y lo hace más rápido, el mismo producto. Entonces lo único que puede hacer el artesano es ir a la fábrica a vender su fuerza de trabajo. Pero vender la fuerza de trabajo no es yo te la vendo y yo te vendo mi fuerza de trabajo en 100.000 pesos. No. Yo voy a vender mi fuerza de trabajo al precio que me la quiera comprar el empresario. Porque no voy yo solo a vender mi fuerza de trabajo, hay un montón de gente. Y si a mí no me gusta lo que el empresario me quiere pagar, me va a decir, correte que atrás tuyo hay 30 personas más para ocupar el lugar que vos querés. Entonces el empresario no es ningún benefactor. Y ahí es donde se da lo que denuncia Marx, ¿sí? La apropiación de el trabajo ajeno incorporado al bien, o como le gusta definirlo a Marx, el hombre es el lobo del hombre. ¿Sí? Es interesante esta doctrina económica. Claro, para hablar de esto no hay que ser como Milei. Hay que estudiar y hay que saber lo que dice uno y lo que dice otro para comparar, confrontar y después poder hablar desde un punto equidistante o desde un punto medianamente neutral y criticar tanto a uno como criticar tanto a otro, si se quiere, y abrazar la doctrina que uno más le gusta. Fíjense a ver si Milei alguna vez les habla de la doctrina socialista, de lo que propone o lo que propone el comunismo. No, siempre lo va a tratar desde el punto de vista del mal, porque no sabe, porque no lo estudió.
finalmente habla de la definición del liberalismo que dice el proyecto irrestricto del hombre libremente. Lo único que hace es tomar la definición de Adam Smith y habla del maestro argentino Venegas Lynch, hijo, que es otro pelotudo como él. Lo único que hacen es tomar la definición de Adam Smith de lo que es la filosofía individualista liberal, ¿sí? Y agregarle cositas lindas como en base a la no violencia y todas esas pelotudeces que le gusta decir ahí, sí, va terminando, porque para cerrar su derroche de papelones, ¿sí? y de vergüenza ajena que nos pintó a todos los argentinos, habla del feminismo, dice el libertarianismo, habla no comparte el feminismo porque el feminismo no sé, que todas las pavadas que dice, y termina diciendo que siempre creyó en la igualdad del hombre y la mujer. Pero este hombre desconoce lo que pasó, porque el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. No entiende nada, no sabe nada de historia, ¿sí? No sabe que las mujeres, por ahí, hoy no es algo que se dé tanto, porque la mujer ha ganado muchísimo terreno en los últimos años, pero hace 40, 50 años a las mujeres se les pagaba menos por el solo hecho de ser mujeres, y eso es un dato histórico, es innegable. Es innegable. Bueno, innegable no es, porque Milei lo niega. Como niega el cambio climático. Milei dice que el socialismo, ¿sí?, entre todas sus mentiras, dice que los seres humanos están dañando el planeta, ¿sí?, y que debe ser protegido a toda costa, incluso abogando por el control poblacional o la agenda sangrienta del aborto. Pero ¿qué carajo tiene que ver el agujero de ozono con el aborto? No para, es una máquina de decir estupideces. Es una máquina de decir estupideces. Estupideces como cuáles: que el comunismo asesinó a más de 100 millones de seres humanos en el mundo. ¿Y? ¿Te parece mucho? ¿En serio te parece mucho? Puede ser, ¿eh? Puede ser que el comunismo en sus guerras, en sus represiones, haya asesinado a 100 millones de seres humanos en el mundo. Ahora, salvo las cruzadas, que fueron por una cuestión religiosa, ¿no? Iban a buscar el Santo Sepulcro, ¿no? Como dije yo en un final, el Santo Grial, y me dijo, no, ese era Indiana Jones, no eran los cruzados, pero no importa. Iban a buscar el Santo Sepulcro. Digo, ¿qué otra guerra en la historia de la humanidad no fue movida por una cuestión económica? ¿No fue movida por agarrar más guita, por agarrar más poder? Digo, Hitler, la Segunda Guerra Mundial empieza porque Hitler invade Polonia para ir a buscar el petróleo del Cáucaso. Necesitaba todo ese petróleo para alimentar su maquinaria de guerra. Le importaba un carajo Polonia a Hitler. Ya le habían dado el Danzig, le habían dado todo lo que quería con la teoría del espacio vital. Lo que quería él era vengarse de Francia. ¿Por qué? Porque a Alemania le habían metido tantas limitaciones económicas en cuanto comercial y militarmente al término de la Primera Guerra Mundial, que Hitler había quedado recontracaliente y se la quería pegar a Francia como sea. Para eso necesitaba el petróleo del Cáucaso. Entonces, ¿qué es lo que lo mueve? La venganza es una cuestión económica. Ya con la Segunda Guerra Mundial tenemos 60 millones de personas muertas, ¿eh? Y si agarramos un poquito más, ¿sí? ¿Por qué Estados Unidos se mete en cuanta guerra ajena hay? ¿Por qué Estados Unidos se metió en Corea, se metió en Vietnam? No solucionó un carajo. Terminó dividiendo los países. ¿Por qué? ¿Por qué Estados Unidos defiende sistemáticamente a Israel? ¿Por qué fracasó el modelo de estado de bienestar en el mundo? ¿Por qué hay un conjunto de países que se llama Organización de Países Productores de Petróleo, productores y exportadores de petróleo? ¿Sí? La OPEP. Entonces, si ustedes se ponen a estudiar un poquito, van a entender que la gran mayoría de las guerras en los últimos 200 años, ¿sí?, en la historia de la humanidad, están movidas por cuestiones económicas. Mis amigos, las guerras de la independencia, la República Argentina. Argentina se quería independizar de España porque es muy linda la independencia, la libertad y todo eso, pero también porque querían comerciar libremente, sobre todo con Inglaterra. Sí, hay que estudiar un poquito de historia, no mucho, un poquito nada más. Entonces, Milei, insisto, tiene solo una parte de todo. Todo
solo una partecita. Bueno, finalmente, porque no quiero extenderme mucho, dice que además de esto que yo les decía, de que el cuidado del mundo desconoce el cambio climático, desconoce lo que el ser humano le ha hecho al planeta. Yo no sé si hay él, Trump y no sé cuántas personas más pueden integrar esto. Bueno, dice que él invita a Occidente, él que se autopercibe como el nuevo líder mundial, invita a los líderes de Occidente, ¿sí?, a retomar el camino de la libertad. Y acá vuelvo a decir lo mismo que dije cuando empezamos este podcast. ¿Quién sos, Salame? ¿Quién sos? Bien, finalmente cierra toda su alocución de 23 minutos vergonzantes con un ¡viva la libertad, carajo! Así, arrugando la voz, como hace el león. Yo me imagino la gente que ¿cómo habrá traducido eso? La gente que tiene la traducción simultánea, ¿no? La gran pregunta es cómo un tipo así llega a presidente. Y bueno, ahí está. Un tipo así llega a presidente en gran parte por que nosotros no supimos ver que la política ya no se hace con afiches, como cuando nosotros éramos chicos, ¿no? Que te empapelaban la ciudad con afiches de Alfonsín, la interna. Yo me acuerdo, Raúl, si vos me estás escuchando, y Patricio, que son de los tipos más memoriosos para estas cosas que yo conozco, yo me acuerdo del afiche de la interna radical del 83. Hay una esperanza, de la Rúa Perete, ¿sí? Empapelada la ciudad de Buenos Aires, Alfonsín Martínez, el cambio, toda la historia. Bueno, ya no se hace política, si ahora la política se hace en las redes sociales, y esa nosotros no la supimos ver. Con mentiras, con todo. Primero los medios de comunicación que te inundan de mentiras, de cosas, de fakes, ¿sí?, de falsas noticias, y uno queda así como diciendo, mirá lo que hizo la yegua, la chorra. Todavía no encuentro una persona que me pueda explicar qué es lo que se robó Cristina. No, porque se robaron todo, 2 PBI y están en el ARSAT. ¿Sabés la montaña de guita que es un PBI? El PBI de Argentina es de 600.000 millones de dólares. ¿Sabés la montaña de guita que son 600.000 millones de dólares? Imagínate eso multiplicado por 2. Que está en la tumba de Néstor, porque Néstor está en Miami con Chabrán y los hijos de Eve de Bonafini, y todas las pelotudeces que hemos escuchado en los últimos 20 años, que hemos soportado en los últimos 20 años, y que ante, hay que decirlo, la pasividad del gobierno que permitió que se digan todas esas cosas. Alguien me va a decir, no, eso no es democrático. ¿Y qué? ¿Acaso no hablaban de la dictadura con K? No vimos, verdaderamente no la vimos venir toda esa. Pensábamos que por ahí la política se hacía de manera anterior y no sirvió el plan platita de Massa, que todos disfrutamos, porque hasta el más liberal, hasta el libertario, el libertarado más pulenta, va el sábado a la verdulería a pagar la verdura con la cuenta DNI de Axel para tener el 40% de descuento. Entonces, el plan platita, que sirvió mucho, la eliminación del impuesto a las ganancias en la 4ª categoría, la devolución del IVA, no alcanzó frente a todo lo que se venía dando en las redes sociales. Y si ustedes navegan hoy por las redes sociales, TikTok, Twitter, van a encontrar que ayer se votó la ley más maravillosa del mundo. Yo invito, desafío a cualquier liberganzo que esté del otro lado. Bueno, no, los liberganzos no me van a escuchar, se me van a odiar. Pero digo, si ustedes conocen alguno, yo lo invito a debatir conmigo y que me explique un solo artículo de estos 300 y pico que quedaron y que se aprobaron en formato general ayer, un solo artículo que beneficie a las personas, al pueblo. Alguien que me explique por qué, por ejemplo, la eliminación del cupo de autoabastecimiento de petróleo va a mejorarte la vida a vos, o a mí, o al que está al lado tuyo, siendo que eso va a dar libertad a las petroleras para exportar. Se elimina el barril criollo, que era un precio interno del petróleo. El petróleo ahora va a valer
tanto en la Argentina como en el exterior lo mismo, a precio internacional, y eso que provocó que la nafta haya más que duplicado su valor en solo 45-50 días. Digo, los salvadores de la patria, son los salvadores de la patria. Victoria Villarruel dijo que bajaban la inflación de un ondazo. Lo que hicieron en 50 días fue duplicar el precio de la nafta. Valía 350 pesos el litro, hoy vale 749 el precio de nafta super, no premium, super, que es la nafta más común que hay, en YPF, que es la petrolera más barata que hay. Entonces, a ver, explíquenme ahora, genios de la economía, a ver, el libertariado que me explique a mí cómo eso me va a beneficiar. Porque todos sabemos que si aumentan los combustibles, en este país todo se mueve por camión. Entonces ese aumento se va a trasladar a todos los precios, van a aumentar los alimentos, va a aumentar todo. Cualquier paquete de fideos de mierda vale 1.000 pesos. Entonces, a ver que me expliquen cómo esta ley, un solo artículo que me expliquen, uno solo les pido, de 300 les pido uno solo que me expliquen cómo va a beneficiar a la gente común. Cómo todas estas restricciones que se eliminaron, o estas obligaciones que se eliminaron de la Secretaría de Comercio, ahora las obras sociales, te pueden aumentar el precio sin avisarte. Los supermercados pueden aumentar los precios y poner el precio que se les ocurra, porque viva la libertad. Y el mercado puede regularte el precio de los fideos, pero el mercado no puede regularte el precio de los remedios. Como yo les conté en el otro podcast que me pasó. Yo no puedo dejar de tomar un remedio, porque me va la vida en eso. O me puede ir la vida en eso. No puedo dejar de tomar un medicamento. Entonces no puedo esperar a que el mercado decida qué precio hay. Porque si resulta que el mercado decide que tiene que valer 1.000 y yo solo puedo pagar 700, ¿quién me asiste a mí? Entonces, no todo en la vida es mercado. Y entonces acá es donde yo, ya para despedirme, porque se hizo muy extenso este podcast, pero bueno, analizar el discurso de este imbécil te lleva a una extensión y ustedes saben que yo me embalo y empiezo a hablar. Yo les pido que me ayuden a combatir a esto. Les pido que me ayuden a dar la batalla en el propio terreno de ellos. Hay que hacer como en Martín Fierro. Toro en rodeo propio y torazo en rodeo ajeno. No tengamos miedo, vamos a meternos en las redes sociales. Tenemos gentes como el hombre de gris, que los arrobas son hombre de gris XD, Poirot, que es Argent Poirot, Eduardo Menoni, que este estúpido se la pasa hablando de Bukele y te gustaría que Milei fuera como Bukele. ¿Qué carajo me importa Bukele? Bueno, ni hablar de Feynman. Víctor del 56%, cuyo arroba es Víctor Azar OK. Diego Álzaga Unzué, que es Atlantic Surfer. Pregonero. Macarena, que es Maki Ali Frasco. Winston, arroba Winston_Dunhill, un original, metió 2 marcas de cigarrillos. El Bunny, o el Bunny, está escrito con U, que es The Real Bunny. El Trumpista, así es el arroba, el Trumpista. El pelado de A24, también otro Mati Smith, que es arroba Trumpetizar. Indignado, que es arroba Indignado XD, solo por nombrarle algunos, que les nombré 10, 12, ¿sí? De los trolls que tienen y que sistemáticamente mandan y mandan y mandan y mandan y mandan y mandan y mandan, y a cualquier foto, ¿sí? Cuando Máximo salió a tratar de ver qué pasaba con la represión en el Congreso, que lo sacaron medio como custodiado, decían, lo están empujando a Máximo, la gente lo empuja a Máximo, o se la agarran con la diputada Natalia Saracho porque es cartonera, porque viene de una extracción social baja y la destrozan y dicen que no terminó el primario y cómo puede ser que sea diputada. Y pues, pero si tenés a Lilia Limogne, que es diputada y es una máquina de decir estupideces, tenés a Lilia Limogne, que es diputada, y hay videos de ella tirando huevos, tirando piedras. Pues ni hablar, por Dios, ni hablar de la ministra de Seguridad y su pasado. O se la agarran con Cecilia Moró. Pero ¿saben por qué se la agarran con Cecilia Moró? Por ser gorda. La comparan con mamá Luchetti. Así son. Atacan a Natalia Saracho porque no terminó el secundario, si es el primario, si es cierto que no lo terminó. A Cecilia Moró por ser gorda, por las características físicas, como si ellos fueran
Adonis de la belleza. Pero independientemente de eso, un diputado tiene que ser capaz, tiene que tener ideas claras, no tiene que ser lindo, flaco, instruido, universitario, ¿sí? ¿Qué sé yo? Yo no sé, por ejemplo, tenemos a Rodrigo de Loredo, el radical este cordobés, que es un genuflexo de boca abierta, porque, por ejemplo, en el discurso de ayer le recrimina al presidente de la Cámara de Diputados, que es de La Libertad Avanza, le dice: señor presidente, su partido terminaba los actos en la campaña diciendo el que nos salta es radical, se la han agarrado con nosotros, siempre como si nosotros fuéramos lo peor del mundo, y después de hacerle toda una queja de novia despechada, se arrodilla y abre la boca y le termina diciendo: pero nosotros vamos a acompañar el proyecto de esta ley. Entonces, ¿quién es más respetable? ¿De Loredo o Saracho? Porque De Loredo por ahí es muy lindo, está bien, por ahí Cecilia Moró para alguien no será demasiado agraciada o será gorda, pero por lo menos no tiene ese tipo de agachadas. Entonces, necesito que me ayuden. No saben qué publicar, bueno, síganme en mis redes sociales, síganme en Twitter, síganme en TikTok, no tengan miedo, yo sé que es para jóvenes, pero no tengan miedo de abrirse un TikTok, de abrirse un Twitter, un Instagram. Síganme a mí y republiquen todo lo que yo republico. Tenemos que tratar de dar vuelta a esta historia. Tenemos que ir y darles la batalla en su propio campo. Tenemos que meternos en las redes sociales, porque si no, vamos a seguir teniendo gente como Milei, que te dice que Malthus era un genio de la economía, cuando era un tipo que decía que la culpa de que hayas pobres era de los mismos pobres, porque encima de que son pobres tienen hijos, porque ni siquiera tenés derecho a coger. Chao. ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Quizás la tengan en algún lugar que tendremos que alcanzar. No creo que